La llamada llegó a las 7:03 de la tarde de un martes, cortando el silencio perfectamente cuidado de nuestro comedor en Pacific Heights. Yo estaba terminando un informe trimestral para mi firma. La luz azul de mi portátil era como una isla fría en medio del cálido resplandor de la lámpara Baccarat. Liam estaba frente a mí, girando una copa de Cabernet, fingiendo leer un informe legal. El silencio entre nosotros no era hostil, solo eficiente. El tipo de silencio que se instala después de 8 años de matrimonio, cuando las conversaciones sobre asignación de activos y sobre a quién le toca recibir a sus socios para cenar reemplazan los susurros sobre sueños e ideas absurdas y emocionantes. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Su teléfono vibró, un zumbido áspero sobre la mesa de caoba pulida. Miró la pantalla y su rostro, normalmente una obra maestra de neutralidad perfectamente controlada, hizo algo extraño. Se tensó y luego perdió el color. No era miedo. Lo entendí después, reconstruyendo el momento con precisión forense. Era la culpa sobresaltada de un hombre cuyo coartada acaba de ser cuestionada. Madre, respondió, adoptando ese tono de preocupación ensayada que conocía muy bien. Era la voz que usaba con clientes en duelo y con jurados comprensivos. Una actuación. Silencié mi portátil y lo observé. Un torrente agudo de palabras salió del teléfono. Solo capté fragmentos. Zurich, Dr. Reinhardt, inmediatamente. Lo más avanzado, no hay opciones aquí. Los nudillos de Liam se volvieron blancos alrededor del teléfono. Sí, por supuesto, lo entiendo, intenta mantener la calma, yo me encargo de todo. Escuchó un minuto más. Cerró los ojos. Tomaré el primer vuelo que consiga, solo, descansa, madre. Colgó y dejó caer la mano sobre la mesa con un golpe suave. Me miró. Y por un instante fugaz vi un cálculo detrás de sus ojos. Una evaluación rápida de cómo venderme esto. Era Eleanor, dijo, afirmando lo obvio. Su madre. Una mujer que consideraba mi carrera en capital de riesgo como un pequeño hobby encantador y mi linaje. Emprendedores exitosos de Silicon Valley por ambos lados. Algo, lamentablemente nuevo. Está en Suiza. Le han diagnosticado. ¿Diagnosticado con qué? Pregunté, activando de inmediato mis instintos profesionales. Los problemas eran para resolverse. ¿Qué dicen los médicos? Es un carcinoma raro. Agresivo. Muy agresivo. Se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto destinado a transmitir angustia. Parecía ensayado. Su médico en Nueva York la derivó a un especialista en Zurich, el Dr. Reinhardt. Es el principal experto. Voló para hacerse consultas y los resultados acaban de llegar. Es grave, Raven. Necesita empezar un protocolo de tratamiento propietario allí de inmediato. No está disponible en Estados Unidos. Una preocupación fría y genuina atravesó mi habitual coraza frente a todo lo relacionado con Eleanor Blackwell. De acuerdo, dije, cerrando el portátil. De acuerdo, pensemos. ¿Necesitamos una segunda opinión? Puedo hacer que mi equipo encuentre a los 3 mejores oncólogos especializados en carcinomas raros para mañana. Podemos enviarles su historial de forma virtual. No hace falta. La palabra salió de él seca, definitiva. Luego la suavizó con un suspiro cansado. No, Raven. El Dr. Reinhardt es la segunda opinión. Y la tercera y la cuarta también. Es esto. La única opción. Tiene que empezar ya. Lo estudié. Mi esposo, Liam Blackwell, de la vieja familia Blackwell, esa que nunca habla del dinero. Una estrella en ascenso en su prestigioso bufete. Impecable. Controlado. Y ahora estaba controlando la narrativa, el ritmo. Algo no encajaba. La urgencia era real, pero su forma, no lo era. Está bien, cedí, cambiando de estrategia. Entonces vamos. Cancelaré mi agenda. El fondo Synapse cierra la próxima semana, pero Chloe puede encargarse de las aprobaciones finales. Reservo 2 asientos en el mismo vuelo.
Buscamos un apartamento cerca de la clínica. Puedo trabajar en remoto. Vas a necesitar apoyo, Liam. La logística, el hospital, mantener informada a tu familia. No deberías estar solo en esto. Era una oferta lógica, práctica y sincera. Una declaración de apoyo. A pesar de la campaña constante de Eleanor por menospreciarme, yo estaría ahí porque era su madre, y él era mi esposo. Su reacción fue volcánica. Por Dios, Raven, piensa. Explotó, empujando la silla hacia atrás con tanta fuerza que su copa de vino tambaleó. Esto no es una de tus estrategias de sala de juntas en la que puedes entrar arrasando. No es una startup que puedas arreglar con un cheque y un nuevo CEO. Es una crisis médica. Mi madre se enfrenta a una enfermedad que amenaza su vida. Necesita calma. Necesita atención especializada. Necesita paz. No que estés encima intentando gestionarlo todo. Intentando arreglarlo todo con tu maldito talonario. Retrocedí como si me hubiera abofeteado. ¿Encima? ¿Gestionar? Liam, estoy intentando ayudarte. Estar contigo. Solo estorbarías, replicó, con una frustración que parecía desproporcionada, casi actuada. No sabes nada de esto. Tu forma de ayudar es tirar dinero a un problema hasta que desaparece. Esto no va a desaparecer. Y tenerte allí, con tu intensidad, tu necesidad constante de controlarlo todo, la estresaría más a ella. Y a mí también. Por una vez, ¿no puedes simplemente no hacerlo? No seas tan necesitada. Quédate aquí. Sé útil donde realmente puedes serlo. La palabra quedó suspendida entre nosotros, tóxica y absurda. Necesitada. Él se iba a otro continente, y yo era la necesitada por querer estar a su lado. Una rabia lenta y fría empezó a derretir el shock inicial. Yo soy Raven Silva. Construí un fondo de $250 millones desde cero en un entorno dominado por hombres siendo más inteligente, más dura y más preparada que cualquiera. No soy necesitada. Soy necesaria. Entonces, déjame entenderlo bien, dije, con una calma peligrosa, la misma que uso antes de destrozar las proyecciones defectuosas de un fundador. Tu madre está gravemente enferma con una enfermedad rara en Suiza. Tú, su único hijo, vas corriendo a su lado. Y tu esposa, que quiere acompañarte para apoyarte, ¿está estorbando y es una necesitada? Esa es la situación, Liam. Tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo, pero lo enterró rápido bajo una nueva ola de urgencia autojustificada. Estás tergiversando mis palabras. Estoy bajo una presión enorme. Tengo que hacer la maleta. Tengo que ir a SFO. Empezó a caminar de un lado a otro, evitando mirarme. Es complicado, Raven. Mamá y yo tendremos que tener conversaciones difíciles. Prácticas. Sobre su patrimonio, sus deseos. Es algo familiar. Privado. Si estás ahí, cambiaría la dinámica. Ella no se abriría. No la ayudaría. ¿Asuntos familiares? Repetí, sin emoción. Después de 8 años, yo seguía siendo la de afuera. El acuerdo prenupcial que su madre había insistido en imponer, ese que protegía los venerables activos de los Blackwell de mi volatilidad de Silicon Valley, nunca se había sentido tan tangible. Sí, dijo, aferrándose a la excusa. Es más simple así. Más limpio para su tratamiento. Tú encargándote de todo aquí, manteniendo la normalidad. Eso es lo mejor que puedes hacer, de verdad. Dejó de caminar y finalmente me miró. La ira había desaparecido. En su lugar, llevaba una máscara de cansancio y una condescendencia definitiva. La decisión estaba tomada. Por él, por mí. Te llamo cuando aterrice, dijo, avanzando hacia el pasillo, ya mentalmente ausente. Hablamos todos los días. Te mantengo al tanto. Se acercó y me rodeó con un abrazo breve y rígido. Fue como abrazar a un maniquí. No había consuelo en él. Ni miedo compartido. Ni intimidad. Era un gesto mecánico. Una casilla que marcar. Abraza a tu esposa. Tranquilízala. Sal de escena.
Ocúpate de todo, Raven, murmuró contra mi cabello, con aliento a vino y a engaño. Y entonces se fue. Escuché el golpe suave de la maleta sobre el mármol del recibidor, el clic de la puerta principal, el ronroneo lejano del coche que había llamado. El silencio en la casa se expandió, denso, pesado. Me quedé sola en el comedor, rodeada de los adornos de una vida que de repente se sentía profundamente falsa. La jaula dorada, la llamaba Chloe en broma, medio en serio. Yo me había burlado. No estaba atrapada. Tenía mis propias alas, mi propio reino. Pero mientras el silencio me envolvía, las palabras de Liam resonaban. Necesitada, estorbo, asuntos familiares. Una sospecha profesional, afilada, atravesó el dolor personal. El momento. El rechazo exagerado a mi ayuda. El pánico casi teatral. La precisión de Zúrich, no Europa, Zúrich. La prisa. Algo no encajaba. No necesariamente con la salud de Eleanor, eso podía ser real, un catalizador conveniente. Pero con la historia de Liam. Las piezas no encajaban. Yo había construido mi carrera detectando patrones. Encontrando fallas en la lógica. Variables ocultas en ecuaciones. Y esta ecuación apestaba. Fui a mi despacho. El sonido de mis tacones resonaba en la mansión vacía. No lloré. Abrí mi portátil. La luz iluminó mi rostro en la oscuridad. Abrí un documento en blanco. En la parte superior escribí. Liam/diagonal Eleanor/diagonal Zúrich. Discrepancias. Y empecé a enumerarlas. Fría. Metódica. Mis emociones, guardadas bajo llave en una bóveda etiquetada, pendiente de más datos. El registro de la llamada. Su reacción. La negativa. El abrazo. Las frases extrañas. Protocolo de tratamiento propietario. La ira fría se solidificó en un núcleo de hielo. Si esto era una crisis, yo sería la calma dentro de ella. Si esto era un juego, aprendería las reglas. Y si, por alguna posibilidad horrible, visceral, esto era algo peor. Guardé el documento en una unidad cifrada. Esperaría su llamada. Escucharía. Sería la esposa comprensiva que sostiene el fuerte. Y empezaría a investigar. Porque en mi mundo, ese que Liam desestimaba como la sala de juntas, los mayores errores siempre nacen de la arrogancia y de la información incompleta. Él creía que había dejado atrás a una esposa necesitada y molesta. Había dejado sola a una depredadora con sus sospechas. Y yo tenía un alcance muy largo. El silencio en la casa después de que Liam se fue no estaba vacío. Estaba presurizado. Como un vacío a punto de implosionar. Trabajé. Era el único modo que conocía. Me lancé sobre el cierre del fondo Synapse con una intensidad que hizo palidecer a mis socios junior, programando llamadas a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Mi enfoque, un rayo láser. Estaba, como él había indicado, sosteniendo el fuerte. Pero la fortaleza que estaba defendiendo era mi propia cordura. Ladrillo por ladrillo lógico. Liam llamó, como había prometido, la noche siguiente. La conexión desde Zúrich era nítida. El fondo, inquietantemente silencioso. Sin ruido de hospital. Sin anuncios por megafonía. Hola, dijo, con una voz firme envuelta en un cansancio estudiado. Aterricé hace unas horas. Es mucho que procesar. ¿Cómo está? Pregunté. Mi tono era neutro. Profesional. Tenía mi lista de discrepancias abierta en otra pantalla. Asustada. Cansada. El vuelo la dejó agotada. Mañana temprano vamos a la clínica para hacerle toda la batería de pruebas antes de empezar el protocolo. Sonaba ensayado. ¿En qué clínica? ¿Cómo se llama el tratamiento? Tengo un contacto en el Instituto Federal de Tecnología de Suiza. Puede que tengan datos o conozcan a alguien que los tenga. Un silencio. Una fracción de segundo demasiado larga. Es un instituto privado, muy discreto. Los métodos de Reinhardt son propietarios. Raven. No se trata de estudios revisados por pares. Se trata de resultados.
Mamá está exhausta. No debería estar debatiendo sus detalles médicos por teléfono. No estoy debatiendo, Liam. Estoy intentando entender para ayudar. La mejor ayuda es dejar que los médicos hagan su trabajo, dijo, con un filo que volvía a su voz. Mira, estoy cansado, con jet lag. Ha sido un día infernal. Mañana sabré más. Te llamo entonces. Envíame la información de la clínica. Al menos quiero mandar flores. Otra pausa. Yo. Haré que el conserje del hotel se encargue. No te preocupes por eso. Ocúpate de las cosas ahí. El impuesto trimestral de la casa de Napa vence pronto. No lo olvides. Me estaba diciendo que pagara una factura mientras su madre supuestamente luchaba por su vida. La absurdidad fue un golpe frío. No lo olvidaré, respondí, plana. Bien. Hablamos mañana. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Ocúpate de las cosas. Paga los impuestos. No seas necesitada. El guión era perfecto, y completamente vacío. El segundo día trajo otra llamada. Más corta. Las pruebas siguen. Es complicado. La terminología médica es interminable. Reinhardt es optimista, pero cauteloso. Mamá está descansando. No dio ningún detalle. Desvió cada pregunta concreta con variantes de «Es muy técnico» o «no lo entenderías». Sus respuestas eran lo suficientemente genéricas como para aplicar a cualquier enfermedad grave. Cuando insistí, preguntando por recuentos de glóbulos blancos o duración del tratamiento, su irritación aumentó. Por Dios, Raven, no soy médico. Solo repito lo que me dicen. ¿Puedes confiar en que yo me encargue de esto? Tu interrogatorio constante no ayuda. Parece que estás auditando una tragedia. Auditar. La elección de esa palabra era reveladora. En boca de cualquiera, sería una acusación de frialdad. En boca de Liam, sonaba a miedo. Miedo a ser auditado. Porque los números no cerrarían. Bien, dije. El hielo en mi voz era tan denso que casi me sorprendió. Encárgate. No esperé su despedida. Colgué. El gesto, pequeño y mezquino, envió una descarga eléctrica a través del entumecimiento. Era el primer límite que marcaba. Esa noche, el sueño fue un fugitivo. Mi mente corría, conectando puntos desesperados. El secretismo. La hostilidad. La ausencia de detalles concretos. Zúrich. Una ciudad de banca privada, clínicas discretas, y bodas lujosas. Una sensación fría y enfermiza comenzó a retorcerme el estómago. Una sospecha tan repugnante que intenté aplastarla. Era absurdo. Paranoia nacida del dolor. Pero yo era inversora. Sabía que, a veces, la locura, es solo una máscara muy cuerda. La mañana del tercer día, no hubo llamada. A las 2 de la tarde, hora de San Francisco, las 11 de la noche en Zúrich, no había sabido nada. Ninguna actualización. Nada. El silencio era más fuerte que todas sus palabras evasivas. Inquieta. Furiosa. Hice lo que cualquier mujer moderna despreciada hace. Deslicé. No en sus redes. Las suyas eran un desierto, profesionales, una parodia de LinkedIn. Busqué en la periferia. Su prima superficial, Tiffany, cuya vida era una sucesión curada de viajes de esquí y cócteles. Su Instagram era público. Revisar sus historias solía ser un ejercicio de envidia vacía. Y ahí estaba. Un clip de 10 segundos. Inestable. Grabado con un teléfono. El fondo era inconfundible. El interior de madera, sobrio y elegante, de la pequeña capilla en Wengen. Liam me la había señalado desde un tren años atrás, durante un viaje de senderismo. ¿Ves eso? Parece de cuento de hadas. Algún día, quizá. Había dicho eso, apretando mi mano. Nos habíamos casado en el registro civil. Eleanor había considerado una gran boda algo vulgar, dadas las circunstancias de la riqueza de mi familia. La cámara se movió. Y ahí estaba él. Mi esposo. Liam Blackwell.
con un smoking de solapas en punta perfectamente entallado que nunca le había visto. El cabello impecable. Y una sonrisa. Amplia. Abierta. Real. Fue como un golpe físico. Estaba mirando hacia abajo. Su expresión era de una adoración casi teatral, dirigida a una mujer. Una mujer joven, rubia, de figura esbelta, vestida con un elegante vestido de novia de corte recto, claramente costoso. No era una bata de hospital. Era un vestido de novia. Él se inclinaba para besarla. El texto sobre el vídeo, en la tipografía burbujeante de Tiffany, gritaba: OMG, OMG, OMG. La sorpresa del siglo. Felicidades a mi primo Liam y a la hermosa Sarapina. Todo tan repentino, tan romántico. Cuando lo sabes, lo sabes. Almohadilla fuga de amor, almohadilla cuento suizo, almohadilla boda Blackwell, almohadilla Ella Morgana. El mundo no giró. No se oscureció. Se cristalizó. Cada fragmento de duda, cada momento de confusión, cada palabra fría y despectiva encajó en una imagen perfecta y aterradora. El diagnóstico. La urgencia. La negativa. El secretismo. Los asuntos familiares. No se trataba de cáncer. Se trataba de una boda. Una boda con una mujer llamada Sarapina. Un sonido escapó de mí. No era un sollozo. Era una risa. Corta, seca, completamente vacía. Rebotó en el silencio estéril de mi despacho. Era el sonido de una presa rompiéndose. De toda incredulidad sostenida cediendo ante una verdad tan fea, tan cliché, que casi resultaba graciosa. Casi. Me dijo que estorbaría. No estaba equivocado. Una esposa suele complicar una boda. Mis dedos, fríos y firmes, ejecutaron los movimientos. Captura de pantalla. Grabación de pantalla. Guardar. Archivar en 3 ubicaciones cifradas diferentes en la nube. La parte emocional de mí era una estatua lejana y congelada. La parte operativa. La Raven Silva que desmantelaba startups fallidas y construía imperios. Estaba ahora completamente al mando. Toqué el contacto de mi mejor amiga. Mi primera, y a veces única, llamada. Chloe Morrison. Respondió en el segundo tono. Raven. Dime que por fin estás descansando. Suenas como si no hubieras dormido. Se casó, dije. Mi voz. Plana. Sin inflexión. Un silencio atónito al otro lado. ¿Qué? ¿Quién? Liam. Chloe. ¿De qué estás hablando? Su madre está bien. O al menos lo suficientemente bien como para asistir a la boda de su hijo en Suiza. Con una rubia llamada Sarapina. Escuché cómo inhalaba bruscamente. Acabo de ver el vídeo en el Instagram de su prima Tiffany. 3 días. Chloe. Le tomó 3 días casarse con otra. Dios mío. La voz de Chloe era un susurro. Luego se endureció como una cuchilla. Ese maldito cobarde. Ese pedazo de basura sin columna. ¿El cáncer era un plan de boda? ¿Estás segura? Lo estoy viendo con un smoking, besándola. Estoy segura. El tono clínico empezaba a quebrarse. Una furia blanca y ardiente comenzaba a derretir el hielo en mis venas. Me miró a los ojos. Me dijo que era necesitada. Me dijo que estorbaría. ¿Dónde estás? La voz de Chloe se volvió práctica, inmediata. Voy para allá. No te muevas. No hagas nada. No voy a romper nada, Chloe, dije. Y era casi verdad. Voy a romperlo a él. Bien. Pero seamos estratégicas. Ya voy. No te enfrentes a él. No lo llames. Solo respira. Corté la llamada. Respirar. Podía hacer eso. También podía hacer otras cosas. Abrí la configuración de mi teléfono con una precisión metódica y feroz. Bloqueé el número de Liam. Luego el de su madre. El de su padre. El de sus hermanas. El de Tiffany. Cada Blackwell. Cada primo. Cada amigo de la familia que recordaba. Instagram. Facebook.
LinkedIn. Twitter. Bloquear. 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 Los borré de mi mundo digital con la precisión de un cirujano estirpando un tumor. Luego fui al núcleo del problema. Abrí mi aplicación bancaria. Nuestra cuenta corriente conjunta, donde fluían los gastos del hogar y su generosa asignación discrecional. Transferí la mayor parte de los fondos líquidos a mi cuenta personal de ahorros. Dejé un saldo de $10.17. Luego congelé la cuenta, alegando actividad fraudulenta. Repetí el proceso con nuestra cuenta de mercado monetario. Entré en la cuenta de inversión conjunta. Bloqueo de operaciones. Sin ventas. Sin retiros. Después, las tarjetas de crédito. La American Express Platinum, donde él era usuario autorizado. Congelada. La Visa Infinite. Congelada. Las tarjetas de tiendas de alto límite. Congeladas. Una por una. Corté las arterias financieras. Él tenía sus propias tarjetas. Claro. Vinculadas a sus cuentas personales. Pero los gastos grandes. Hoteles. Vuelos. La boda. Probablemente pasarían por las tarjetas compartidas. O eso esperaba. Dejé lo mejor para el final. Entré en la web del banco First Republic. La entidad donde teníamos una caja de seguridad. Y más importante, una cuenta conjunta vinculada a un fondo poco utilizado. El dinero proveniente de la venta de mi primera startup. Nuestro fondo de por si todo se va al infierno. Más de $2 millones. Inicié un bloqueo total. Marqué la cuenta para revisión obligatoria presencial. Sellada. Con cada clic, una calma fría y extraña se asentaba en mí. Esto era una adquisición hostil. Una recompra apalancada, de mi propia vida. Él me había dejado con la fortaleza. Yo estaba vaciándola de todo activo valioso. Y salando la tierra. Finalmente, abrí mi correo cifrado. Redacté 2 mensajes. El primero, para mi abogado personal. David Chin. Asunto, urgente, asunto Blackwell. David. Con efecto inmediato. Inicio procedimientos de divorcio contra Liam Blackwell por fraude, engaño y diferencias irreconciliables. Adjunto evidencia. Archivo de vídeo de su matrimonio con otra mujer, Sarah Pina, apellido desconocido, ocurrido hoy en Wengen, Suiza. Este matrimonio tuvo lugar mientras yo creía que él estaba en Zúrich atendiendo la crisis médica de su madre. He congelado todas las cuentas financieras conjuntas. Por favor, prepara y presenta de inmediato toda la documentación necesaria para formalizar la separación y proteger mis bienes personales. Según los términos de nuestro acuerdo prenupcial, haré cumplir al máximo las cláusulas de infidelidad y fraude. Espero tu llamada en menos de 1 hora. Raven. El segundo, para mi directora financiera. Asunto, Operación Cisne Negro, ejecutar. Oh no. Cisne Negro está en marcha. Repito, Cisne Negro está en marcha. Iniciar protocolo completo. 1. Cambiar todas las contraseñas administrativas de Silva Capital. 2. Eliminar cualquier acceso de visualización de Liam Blackwell en todos los paneles financieros. 3. Marcar cualquier comunicación entrante de Liam Blackwell o cualquier miembro /diagonal asociado de la familia Blackwell para mi revisión directa. 4. Asegurar que todas mis líneas de crédito personales y corporativas estén protegidas y separadas. Se trata de un asunto personal /diagonal doméstico de seguridad. No se requieren más detalles por ahora. Confirmar recepción. RS. Envié ambos correos. Y solo entonces. Me permití volver a mirar el vídeo. Lo vi en bucle. 5 veces. 10. Memoricé su sonrisa. El corte de su smoking. La forma en que la rubia, Sarah Pina, lo miraba con devoción. Dejé que la traición, la humillación, la audacia brutal me atravesaran. No lloré. Lo procesé. Lo convertí en combustible. Sonó el timbre. Chloe. Me puse de pie. Mis piernas firmes. Caminé hacia la puerta con la espalda recta. Ya no era la esposa que habían dejado atrás.
Era la accionista que acababa de ser estafada. Y estaba a punto de convocar una reunión de emergencia. Abrí la puerta. Chloe me miró una sola vez. Vio el fuego frío en mis ojos. Y me envolvió en un abrazo fuerte, silencioso. Por encima de su hombro, miré la casa. Vacía. Perfecta. La fortaleza estaba asegurada. Y ahora. La guerra comenzaba. Chloe no preguntó si estaba bien. Chloe me conocía. En lugar de hacer preguntas, marchó directo a la cocina, sirvió 2 vasos generosos de bourbon, solos, y empujó uno hacia mí. Bebe. Luego hablamos. Después planeamos. El bourbon bajó como una línea suave y ardiente por mi garganta, anclándome al presente. Le tendí el teléfono. El vídeo ya estaba listo. Observé su rostro mientras lo veía. La confusión inicial se derritió en horror, y luego se solidificó en una rabia tan pura que casi resultaba hermosa. Ese hijo de, susurró, con una voz baja y venenosa. Levantó la vista hacia mí. ¿El cáncer? ¿Toda esa maldita actuación? Era un plan de boda. Te miró a los ojos, te llamó necesitada, para irse a casar con una pastelita suiza llamada Sarapina. Se terminó su bourbon de un trago. Voy a volar personalmente a Zúrich y lo voy a castrar con una cuchara oxidada. Wengen, la corregí, con una calma extraña. Está en el Oberland Bernés. Y guarda la cuchara. Yo tengo mejores herramientas. Le expuse todo. Las cuentas congeladas. Los correos a David y a Anya. El bloqueo digital completo de su mundo. Chloe soltó un silbido bajo. ¿Congelaste las cuentas conjuntas? La Amex. ¿El fondo por si todo se va al infierno? Dios, Raven, le va a dar un infarto. Esa es la idea, dije, sintiendo el hielo volver a mis venas. Pero necesito más. Necesito saberlo todo. ¿Quién es ella? ¿Desde cuándo Eleanor está metida en esto? Todo. Un investigador privado, dijo Chloe al instante. Necesitas un fantasma. El mejor, el más caro y el más discreto de la ciudad. Conozco a alguien. Exagencia, hace espionaje corporativo y divorcios sucios. Es un profesional absoluto. No existe a menos que lo necesites. Llámalo ya. Contrátalo. El dinero no importa. Asentí. Quiero un informe completo sobre Sarapina. Quiero los movimientos de Liam de los últimos 6 meses. Quiero todo sobre la supuesta condición médica de Eleanor Blackwell. Quiero saber el nombre del hotel, del florista, y del maldito pastelero de su boda. Mientras Chloe hacía la llamada en la otra habitación, su voz baja y concentrada, fui a mi despacho. Yo tenía otro tipo de investigación que hacer. Liam y yo manteníamos nuestras finanzas mayormente separadas. Una condición acordada por ambas familias durante la negociación del acuerdo prenupcial. Pero había cuentas conjuntas. Conexiones. Inversiones. Yo tenía acceso de visualización a casi todo. Una cortesía que rara vez había usado. Confiando en la fría eficiencia de nuestro acuerdo. Esa confianza ahora era mi mejor arma. Entré al portal financiero compartido. Empecé por los extractos de tarjetas de crédito. Retrocediendo desde el mes actual. Los cargos eran un mapa de su traición. Hace 3 meses. Un cargo de $5.400 de Swisher. Yo estaba en Austin cerrando el acuerdo de Datain. Él dijo que estaba en un retiro de socios en Napa. Hace 2 meses. $3.200 en el Dolder Grand de Zúrich. Una cumbre de clientes de último minuto en Londres. Me dijo que se hospedaba en el Connaught. El extracto mostraba otro cargo más pequeño de un pub en Mayfair el mismo día. Una coartada. Sin duda pagada con otra tarjeta. Hace 6 semanas. $12.000 en una joyería de lujo en la Bahnhofstrasse de Zúrich. Un reloj para el cumpleaños de mi padre. Su padre usaba un Timex de 1987. Hace un mes. $1.800 en una boutique en Wengen llamada Alpenblum Women's Apparel.
seguido de $850 por la solicitud de licencia de matrimonio en el ayuntamiento local. Mi respiración se detuvo. La evidencia era tan descarada, tan descuidada. O tal vez nunca imaginó que yo miraría. ¿Por qué lo haría? Yo era la esposa confiada que sostenía el fuerte. Y luego, los cargos finales de las últimas 72 horas. Mejoras a primera clase. Un cargo de 5 cifras en el Badruch Palace en Wengen, el hotel vinculado a la capilla. $25.000 a un organizador de eventos. $15.000 en la misma joyería. El anillo de boda. Todo. Cada traición. Detallada en nuestra American Express compartida. La misma que yo acababa de congelar. Mi teléfono personal, el único donde aún no lo había bloqueado, empezó a vibrar. Un número de Zurich. Sonó una vez. Se detuvo. Luego otra. Y otra. Una avalancha de llamadas. Lo dejé ir al buzón. Un minuto después, sonó mi teléfono de trabajo. Luego el fijo. Estaba bombardeando todas las líneas. Chloe volvió. Se llama Marcus Thorne. Ya está en ello. Tendrá un informe preliminar por la mañana, dijo. Y cito, dile a tu clienta que deje el drama emocional para después. Ahora es un CEO y esto es una adquisición fallida. Que lo trate como tal. Me cae bien. Casi sonreí. Ya le facturaré mi corazón roto más tarde. Le señalé la pantalla. Mira esto. Ni siquiera intentó ocultarlo. Usó nuestra tarjeta. Chloe se inclinó, sus ojos abriéndose. ¡Qué arrogante! Pensó que nunca mirarías, o que lo aceptarías. Señaló el cargo de la joyería. ¿El reloj para su padre? Mi teléfono de trabajo vibró otra vez. Era David Chin. Lo puse en altavoz. Raven, recibí tu correo y el vídeo. Su voz era calma absoluta, letalidad profesional. Ya presenté la solicitud de separación legal e inicié el proceso de divorcio bajo las cláusulas de fraude y mala fe del acuerdo prenupcial. El vídeo es evidencia primaria de mala conducta matrimonial del más alto nivel. Continuó. También he solicitado una orden judicial temporal para congelar todos los activos conjuntos. Básicamente replica lo que ya hiciste, pero con respaldo legal. No podrá desbloquear ni un centavo sin un juez. Y ningún juez va a ver con buenos ojos a un hombre que usó dinero matrimonial para financiar una boda secreta. ¿Cuál es mi exposición, David? Pregunté, sin apartar la vista de la hoja de cálculo de mentiras. Mínima o ninguna. Tu prenupcial es una obra maestra del pesimismo. Protege tus activos previos, el crecimiento de Silva Capital, y establece claramente la infidelidad y el engaño financiero como motivos para que él pierda cualquier derecho sobre tu patrimonio. Sus bienes, su herencia, su fideicomiso siguen siendo suyos. Pero los activos conjuntos, ahí es donde se pone interesante. Dadas las circunstancias, es muy probable que el juez te otorgue la gran mayoría, si no todo, como compensación. Gastó dinero marital en una aventura y una segunda boda. Eso no es solo infidelidad, Raven. Es fraude financiero. Está en serios problemas. Bien, dije. Simple. Definitivo. Hay más, añadió David. Hice que un asociado revisara registros públicos. En Suiza, una licencia de matrimonio entre Lien Blackwell y Sarapina Bonhausen fue registrada y aprobada en el cantón de Berna hace 2 días. Bonhausen, murmuré. Familia antigua. Nobleza menor. Sin dinero desde hace generaciones. Una pieza más encajó. Por supuesto. La obsesión de Eleanor con los linajes. Esto no era solo una aventura. Era una mejora. En su mundo. Además, continuó David, hay múltiples intentos de cargos rechazados en sus tarjetas conjuntas. Hoteles, restaurantes. Parece un pago importante a un lugar de eventos. Empezaron a fallar hace aproximadamente 1 hora. Imaginé la escena. Los recién casados en una cena posterior a la boda. El sommelier acercándose discretamente. Señor, su tarjeta ha sido rechazada. El calor subiendo por su cuello.
¿Mi siguiente paso? Pregunté. No interactúes. No respondas sus llamadas. Cada mensaje desesperado, cada texto furioso es evidencia para nosotros. Déjalo desmoronarse. Le enviaremos los papeles a su hotel en Suiza. Ojalá pudiera ver su cara. Mientras tanto, sigue con tu vida. Hazte visible. Proyecta normalidad absoluta e inquebrantable. Eso vuelve locos a hombres como él. Colgamos. El teléfono vibró de nuevo. Número oculto. Luego un mensaje. De Liam. Tenemos que hablar. Es urgente. Ha habido un malentendido. Llámame. Le mostré la pantalla a Chloe. Resopló. ¿Un malentendido? Sí, entendió mal lo que pasa cuando cometes bigamia y fraude. No respondí. Serví otro dedo de bourbon. La ira ya no era fría. Era un rayo blanco, enfocado. Había terminado de ser la víctima. Yo ya no era la víctima. Era la fiscal, la jueza, y pronto, la ejecutora. A la mañana siguiente, Marcus Thorne llamó. Su voz, un barítono grave y áspero, completamente desprovisto de emoción. Señora Silva. Informe preliminar. Sujeto, Sarapina Bonhausen. Edad, 26 años. Sin ocupación registrada. Hija del conde Friedrich y la condesa Anneliese Bonhausen. La familia posee un castillo en ruinas en Gstaad, y una montaña de deudas. La han estado ofreciendo a la aristocracia europea en decadencia durante los últimos 5 años. Su esposo fue su última jugada desesperada. El matrimonio asegura una suma significativa, no revelada, del fideicomiso de la familia Blackwell para rescatar las propiedades de los Bonhausen, a cambio del título y del linaje adecuado. Así que era una transacción. Un acuerdo de negocios. Tal como Liam, estúpidamente, intentaría justificar más tarde. Mi estómago se revolvió. Marcus continuó. Sujeto, Eleanor Blackwell. No hay registro de ningún tratamiento médico en Zúrich, Berna, Ginebra o Lausana en los últimos 12 meses. Ninguna cita con un oncólogo llamado Reinhardt. Sin embargo, ha sido huésped frecuente en el Baur Aulac y en el Dolder Grand durante los últimos 6 meses, reuniéndose con la señora Bonhausen y su hija. Los registros de vuelo muestran que viajó a Zúrich con su esposo hace 3 días. Fueron recibidos en el aeropuerto por los Bonhausen y se dirigieron directamente a Wengen. El cargo del organizador de bodas en su tarjeta corresponde a un paquete en la capilla Burgast. Fue reservado hace 6 semanas. 6 semanas. Llevaba 6 semanas planeándolo. Mientras compartía mi cama. Mientras comía la comida que preparaba nuestra cocinera. Mientras hablábamos de un futuro que nunca existió. El engaño era tan grande, tan calculado, que me dejó sin aire. ¿Y los movimientos de mi esposo? Pregunté, con la voz tensa. Coinciden con los datos financieros que usted proporcionó. Múltiples viajes a Zúrich bajo pretextos falsos. Estoy compilando una línea de tiempo completa. También tengo audio, hizo una pausa, de una fuente cercana a los Bonhausen. La madre habla mucho después de unas copas de champán. ¿Quiere escucharlo? Sí, dije. Mis nudillos blancos alrededor del teléfono. Hubo un clic. Luego, una grabación. La voz de una mujer, altiva, con acento alemán. Anneliese Bonhausen. Por supuesto, el dinero de los Blackwell es americano, pero hay que ser prácticos. El título todavía abre puertas en Europa que su dinero nuevo no puede. Y Sarapina será una esposa adecuada, no como esa mujer de negocios con la que estaba involucrado. Eleanor por fin tendrá la nuera que merece. Una alianza apropiada. El dinero americano restaurará la casa, y nuestro nombre dará a su fortuna una pátina de historia. Es, como dicen, una situación en la que todos ganan. Una vez que se resuelva el inconveniente en San Francisco. Claro. El audio se cortó. Marcus volvió a hablar. Hay más, pero eso es lo esencial. Usted era el inconveniente. El acuerdo fue orquestado por Eleanor. Su esposo parece haber sido un participante dispuesto, aunque quizá no del todo entusiasta.
Aquí ha estado diciendo que su separación fue larga, difícil, pero amistosa. Una risa amarga escapó de mí. Gracias, Marcus. Es perfecto. Sigue investigando. Quiero todo. Ya estoy en ello. Una cosa más. Los cargos rechazados. Su esposo está intentando conseguir una línea de crédito contra sus activos personales en un banco de Zúrich. Dada la urgencia y las circunstancias, no le está yendo bien. Se está desesperando. Sonreí. Una sonrisa real. Fría. Bien. Que sude. Envíame el informe completo y la factura. Colgué. Miré a Chloe, que había escuchado todo en altavoz. Su rostro era una mezcla de furia y satisfacción. ¿Un inconveniente? Escupió. ¿Un acuerdo de negocios? Te cambió por un título y un montón de deudas. La última pieza encajó. La verdad final, fea y desnuda. No se trataba de amor. Ni siquiera de deseo. Era ambición social. El esnobismo de su madre. Su propia debilidad. Y la última apuesta de una familia en bancarrota. Yo había sido reemplazada, por un mejor trato. Mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. El tono ya no era confuso. Era desesperado. Liam, Raven, esto no es gracioso. Todas las tarjetas están rechazadas. El hotel está pidiendo el pago. En serio, llámame ya. Un minuto después. Liam, bien, ¿quieres jugar? Mi abogado se pondrá en contacto. Te vas a arrepentir de esto. Tomé el teléfono. No para llamarlo. Para hacer capturas. Luego escribí una sola línea. Mis dedos firmes. Yo, felicidades por la boda, Liam. Me tomé la libertad de enviarte un regalo. Lo encontrarás en tu correo. Dale saludos a tu madre, y a tu nueva esposa. Adjunté el vídeo de la boda. Envié. Y entonces, y solo entonces, bloqueé el último punto de contacto. El último hilo cortado. El silencio que siguió fue profundo. Ya no era el silencio del abandono. Era el silencio de un campo de batalla después del primer ataque devastador. El aire estaba limpio. El enemigo, desorganizado. Y yo apenas estaba empezando. Él creía que el problema era una tarjeta rechazada. No tenía idea de lo que venía. Pasaron 4 días. 4 días para que Liam regresara arrastrándose desde su cuento de hadas suizo. 4 días de silencio absoluto por mi parte. Y de un crescendo de pánico por la suya. Mi teléfono, ahora limpio de su número, era una fortaleza. Pero David Chin me mantenía informada con correos deliciosamente precisos. La demanda de divorcio y el congelamiento de activos habían sido entregados formalmente por un agente judicial suizo en el Burgast. El acuse de recibo incluía una nota. El destinatario, Liam Blackwell, se volvió verbalmente agresivo. Se alertó a la administración del hotel. La señora Sarapina Blackwell Bonhausen fue vista llorando en el vestíbulo. Bien. El informe completo de Marcus Thorne había llegado. Un dossier exhaustivo de engaños. Sabía el costo de las flores, 800 euros, pagados con la Amex, rechazados. El menú del banquete de boda, champán y ostras, por supuesto. Y el saldo exacto y decadente del fideicomiso de los Bonhausen, 15.247 euros. Sabía que la milagrosa recuperación de Eleanor había incluido un paquete de spa de $5.000 y un traje nuevo de Chanel comprado la tarde después de la boda. Lo sabía todo. El conocimiento ya no era solo poder. Era un arma. Pulida. Afilada. Llegó un martes por la mañana. Yo lo estaba esperando. David me había advertido. Liam, incapaz de conseguir dinero en Zúrich y enfrentando un colapso matrimonial y financiero, tendría que volver a la fuente del problema. Yo. Vi el coche negro, el que usaba con la firma, entrar por el camino curvo de nuestra casa en Pacific Heights desde el monitor de seguridad de mi despacho. Ya estaba lista. No con ropa cómoda de una esposa traicionada, sino con un traje crema impecable de corte elegante. El cabello recogido. Maquillaje perfecto.
Iba a la guerra. Vestida para la ocasión. Esperé a escuchar la llave fallar en la cerradura. Luego, una maldición ahogada. Había intentado entrar. Había cambiado las cerraduras en menos de una hora después de ver el vídeo. Dejé que tocara el timbre. Una vez. 2. 3. Cada vez más largo. Más insistente. Me tomé mi tiempo caminando hacia la puerta. Me detuve frente al espejo del pasillo. Fría. Serena. Intocable. Abrí. Se veía, destruido. La compostura aristocrática había desaparecido. El traje arrugado. El mismo con el que voló a Zúrich. Ojeras marcadas bajo los ojos enrojecidos. La piel pálida. Tensa por una ansiedad furiosa. Siempre había sido atractivo de una forma correcta, de colegio privado. Ahora solo parecía desesperado. Raven, respiró. Una mezcla de alivio y rabia. Intentó entrar. No me moví. Liam. Qué rápido de vuelta. Pensé que el protocolo de tratamiento tomaría semanas. Déjame entrar, gruñó, intentando empujar. Me mantuve firme. Esta es mi casa. No eres bienvenido. Di lo que tengas que decir desde ahí. Su compostura se rompió. ¿Has perdido la maldita cabeza? Rugió. El eco resonó en el vestíbulo detrás de mí. Un perro de un vecino empezó a ladrar. Congelar cuentas. Cambiar las cerraduras. Mi madre está enferma y tú estás montando una escena psicótica de celos por un maldito malentendido. ¿Qué te pasa? Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. La imagen perfecta de la calma. ¿Un malentendido? Repetí, con la voz plana. Explícamelo entonces. Te escucho. ¿Cómo exactamente casarte con otra mujer en Suiza mientras le dices a tu esposa que estás al lado de la cama de tu madre moribunda es un malentendido? Se estremeció. Pero la rabia lo empujó hacia adelante. No es lo que parece. Parece una boda. Liam, tú con smoking. Ella de blanco. Un sacerdote. Tu madre, sorprendentemente saludable para alguien al borde de la muerte, sonriendo en primera fila. Los hashtags de Tiffany fueron especialmente esclarecedores. Almohadilla boda Blackwell. ¿Qué parte malinterpreté? El color desapareció por completo de su rostro. No sabía que yo lo había visto. Pensaba que el bloqueo de cuentas era un error bancario, o una reacción caprichosa a su ausencia. La comprensión de que yo sabía, que realmente sabía, lo golpeó. Su arrogancia se desinfló. El pánico tomó su lugar. No, no estaba planeado así, balbuceó, bajando la voz, intentando sonar arrepentido. Una actuación mediocre. Mamá, me presionó. ¿Sabes cómo es? Los Bonhausen, su nombre, sus conexiones en Europa, es importante para la expansión del bufete. Sarapina, es un acuerdo de negocios. Una fusión. No significa nada. No cambia lo que tenemos. Lo miré. Dejé que la audacia brutal de sus palabras flotara entre nosotros. Y entonces. Reí. Corta. Vacía. ¿Un acuerdo de negocios? ¿Una fusión? Negué lentamente con la cabeza. Una sonrisa apareció en mis labios. No llegó a mis ojos. Tienes razón, Liam. No cambia lo que tenemos. Porque lo que tenemos es un acuerdo prenupcial con cláusulas muy claras sobre infidelidad y fraude. Y lo que tú tienes es una nueva esposa que no puedes mantener, una madre cómplice de bigamia, y una deuda que acabas de financiar con dinero marital. ¿Cómo va esa fusión ahora? Su mandíbula se tensó. El pánico se transformó en algo más oscuro. Más feo. Maldita seas, escupió. Vengativa. Sin corazón. Estás intentando arruinarme. No, dije, bajando la voz hasta un susurro letal. Te arruinaste solo. Yo solo estoy haciendo que pagues las consecuencias. Di un paso hacia él. Cometiste fraude. Mentiste. Usaste nuestro dinero para financiar tu fantasía alpina. Nuestro matrimonio era un decorado para ti.
Un lugar temporal hasta que tu madre te consiguiera una yegua de cría con título. Pues bien, el decorado se acabó. Lárgate de mi propiedad. Empecé a cerrar la puerta. Él golpeó con la mano, deteniéndola. Su rostro se deformó. No puedes hacer esto. Congelaste todo. No tengo nada. El hotel en Zúrich, la boda, me están exigiendo pagos. Sarapina está histérica. No estaba preocupado por mí. Ni por nuestra vida. Estaba preocupado por su nueva esposa, y por su vergüenza. Ese fue el último clavo. Eso suena a tu problema, dije con dulzura. Tal vez tu madre pueda prestarte dinero. O tus nuevos suegros. Hice una pausa. Ah, cierto. Están en bancarrota. Por eso te vendieron a su hija. Mal negocio, Liam. Pagaste demasiado. Parecía que quería estrangularme. Voy a pelear. Te arrastraré por todos los tribunales. Diré que estás inestable. Una loca celosa que dejó sin dinero al hijo de una mujer moribunda. Hazlo, respondí, con voz de acero. Tengo el vídeo de la boda. Tengo los registros financieros que muestran que compraste el anillo y pagaste la licencia hace 6 semanas. Mientras dormías en mi cama. Tengo declaraciones de un investigador privado que confirman la perfecta salud de tu madre y sus múltiples reuniones con los Bonhausen. Tengo un audio de tu nueva suegra llamándome el inconveniente en San Francisco. Me incliné apenas hacia él. Intenta pelear conmigo, y te entierro. Me quedaré hasta con la camisa que llevas puesta. Haré que cada socio de tu bufete, cada amigo tuyo, cada persona en esta ciudad sepa que Liam Blackwell es un estafador barato y un bígamo que se casó con una aristócrata cazafortunas porque su mamá se lo ordenó. Señalé la puerta. Ahora quita la mano, antes de que llame a la policía y te haga arrestar por allanamiento. La lucha lo abandonó de golpe. La rabia colapsó en algo patético. Roto. Este era el verdadero Liam. No el abogado poderoso. No el heredero impecable. Un niño débil que complace a su madre, atrapado. Sus hombros cayeron. Laven, por favor, susurró. Incluso se le llenaron los ojos de lágrimas. Manipulador hasta el final. Te amo. Fue un error. Un error terrible. Podemos arreglarlo. Podemos anularlo. No se consumó. Es solo papel. Lo miré. 8 años de vida compartida. Y no sentí nada. Ni odio. Ni amor. Ni siquiera lástima. Solo un desprecio vacío. ¿Me amas? Repetí. Tienes una forma curiosa de demostrarlo. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué un sobre grueso. Se lo extendí. Aquí tienes una copia de la demanda de divorcio, la orden judicial que congela todos los activos y una orden de restricción que te prohíbe contactarme o acercarte a menos de 500 metros de esta propiedad o de mi lugar de trabajo. Las copias oficiales ya fueron entregadas en tu oficina. Considera esto una cortesía. Miró el sobre como si fuera una serpiente. No lo tomó. Lo dejé caer. Golpeó el mármol italiano de la entrada con un sonido seco. Tus cosas serán empaquetadas y enviadas a tu club. No vuelvas. Cerré la puerta. Giré el cerrojo. El clic fue firme. Final. Me quedé allí, escuchando. Un sonido gutural de rabia. Luego el crujido del papel al patearlo. Después. Silencio. Un minuto más tarde, el suave ruido del coche alejándose. Exhalé. No sabía que había estado conteniendo la respiración. Mis manos estaban firmes. Mi pulso, estable. La confrontación había terminado. Y yo había ganado. Pero la guerra no. Volví a mi despacho. Me senté. Mi computadora emitió un sonido. Un correo nuevo. Remitente, eleanor.blackwell@blackwelltrust.com asunto. Llámame. Lo abrí. Raven. No sé qué mentiras venenosas le has estado metiendo en la cabeza a Liam, pero tu comportamiento es inaceptable. Congelar activos conjuntos durante una crisis médica familiar es monstruoso. Y ahora me entero de que lo has dejado fuera de su propia casa.
Siempre supe que eras despiadada en los negocios, pero no pensé que caerías tan bajo. Vas a desbloquear esas cuentas inmediatamente y detener este berrinche infantil. Mi hijo ya tiene suficiente estrés. No voy a permitir que lo empeores. Somos los Blackwell. No toleramos este tipo de melodrama. Arregla esto ahora. Eleanor. Lo leí 2 veces. El descaro absoluto me dejó sin aire. La matriarca. Intentando intimidarme con el peso del apellido Blackwell. Como si ese nombre significara algo para mí ahora, más allá de ser sinónimo de engaño. No respondí. Abrí un nuevo correo. Adjunté el vídeo de la boda. En el campo de destinatarios, escribí cuidadosamente cada dirección de correo que tenía de las mujeres del círculo social de Eleanor. Las del Comité de la Sinfónica. El Club de Jardinería. La Sociedad de Patrimonio. Cada socialité rígida y superficial cuya aprobación ella necesitaba. El asunto era simple. Felicidades. El cuerpo del mensaje era aún más simple. Queridas todas. Estoy segura de que se unirán a mí para felicitar a mi pronto exmarido, Liam Blackwell, y a su hermosa nueva esposa, Sarapina Bonhausen, por su reciente matrimonio en Wengen, Suiza. Fue una ceremonia sorpresa realmente romántica. Me alegra muchísimo que la madre de Liam, Eleanor, haya tenido una recuperación tan milagrosa de su reciente enfermedad crítica como para poder asistir y celebrarlo. Les deseo a los recién casados lo mejor. Con cariño, Raven Silva. Me quedé sobre el botón de enviar apenas un segundo. Esto no era solo un golpe de vuelta contra Liam. Era tierra arrasada sobre la reputación social cuidadosamente construida de Eleanor. Quería una nuera adecuada. La tendría. Y también tendría el escándalo, los susurros, y el ridículo. Hice clic en enviar. El sonido del correo saliendo fue el más satisfactorio que había escuchado en días. El primer ataque había sido privado. Financiero. El segundo era público. Social. Y completamente letal. Tomé el teléfono y llamé a David Chin. Ya vino. Está hecho. Le entregaron todo. Y acabo de enviarle a toda la lista de contactos de Eleanor un anuncio de boda. Hubo un silencio breve. Luego, una risa baja. Recuérdame no ponerme nunca en tu contra, Raven. Eso fue elegante. El impacto social va a ser nuclear. Y además bloquea cualquier narrativa que intenten construir sobre que estás inestable. Acabas de reconocer públicamente el matrimonio. Con gracia. Brillante. ¿Qué sigue? Pregunté. Miraba la pantalla. El correo enviado. Una granada digital en el corazón del mundo de Eleanor. Ahora esperamos el contraataque. Va a llegar. Conseguirá un abogado. Probablemente algún viejo amigo de la familia fuera de su nivel. Intentarán intimidar, amenazar, quizá pintarte como la villana por abandonarlo durante la enfermedad de su madre. Pero tenemos la evidencia. La línea de tiempo. El prenupcial. Esto es un caso ganado. Mientras tanto, vive tu vida. Hazte visible. Mantente imperturbable. Es la mejor venganza. Colgué. Imperturbable. Podía hacer eso. Miré mi casa. Hermosa. Vacía. Silenciosa. Ya no se sentía como una jaula. Se sentía como un centro de mando. Y por primera vez. La batalla era mía. El shock y el dolor habían desaparecido. Consumidos por un fuego frío y limpio. Él pensó que podía descartarme sin consecuencias. Pensó que sería la exesposa silenciosa, herida, y apartada con dinero. Se equivocó. El inconveniente acababa de declarar la guerra. Y yo no tenía intención de perder. La respuesta llegó 2 días después. No como una notificación judicial, sino como un correo venenoso del nuevo abogado de Liam. Un tal Reginald Reg Worthington III. Un nombre que olía a clubes de élite y bibliotecas polvorientas. Exactamente lo que esperaba. Señora Silva. Represento al señor Liam Blackwell en el proceso de divorcio en curso. Sus acciones recientes, incluyendo el congelamiento ilegal de activos conjuntos,
la difusión maliciosa de información privada y el cambio de cerraduras en la residencia marital constituyen una campaña de abuso financiero y acoso. Además, nos preocupa profundamente su aparente inestabilidad durante un periodo de grave crisis familiar. El señor Blackwell se encontraba en el extranjero atendiendo a su madre gravemente enferma, hecho que usted ha manipulado de forma cínica. Exigimos que descongele inmediatamente todas las cuentas, restituya el acceso a la vivienda y cese toda comunicación difamatoria. De no hacerlo, nos veremos obligados a emprender acciones legales, incluyendo la solicitud de una orden de restricción en su contra y la reclamación de importantes daños económicos por su conducta temeraria y vengativa. Lo leí 2 veces. Una sonrisa lenta apareció en mi rostro. ¿Abuso financiero? ¿Inestabilidad? Intentaban darle la vuelta a la historia. Torpe. Desesperado. Transparente. No tenían pruebas. Solo arrogancia. Reenvié el correo a David con una sola línea. Vaya, una orden de restricción. Estoy temblando. Su respuesta fue inmediata. Intimidación estándar. No tienen caso y lo saben. Lo de la madre gravemente enferma es casi insultante, dadas las pruebas. Ignora. Sigue el plan. El plan tenía un significado concreto. Esa noche era la gala benéfica anual de la Costa Dorada. El evento más pretencioso y rígido del calendario social de San Francisco. Era la causa favorita del bufete de Liam. Durante años lo había soportado como una obligación. Sonriendo a su lado mientras las esposas de sus socios me miraban por encima del hombro, condescendientes con la chica lista del capital de riesgo. Ese año. Había comprado una mesa para Silva Capital. Iba a ir. Y haría una entrada. Chloe, mi cómplice y acompañante de la noche, llegó a las 6. Me miró. Vestido largo, gris metalizado, hecho a medida. Estructurado. Frío. Espectacular. Silbó bajo. Pareces $1.000.000. No. Pareces alguien que va a hacer que otro pierda 1.000.000. Es perfecto. ¿Te arrepientes de la mesa? Preguntó. $10.000 por persona para ver a un grupo de dinosaurios felicitarse entre ellos. Es una inversión, respondí, ajustando un pendiente de diamantes. El retorno esta noche será espectacular. La gala se celebraba en el Legion of Honor. El museo neoclásico sobre el acantilado, frente al Golden Gate. El aire olía a perfume caro, champán y privilegio heredado. Cuando entramos, una onda recorrió la sala. Miradas. Susurros detrás de copas de cristal. El correo había hecho su trabajo. La boda suiza de Liam. La milagrosa recuperación de Eleanor. Mi bloqueo financiero. El mejor escándalo que esa gente había tenido en años. Sostuve cada mirada con una sonrisa tranquila. Saludando como si nada pasara. Lo vi a mitad del cóctel. Liam estaba junto al bar. Flanqueado por 2 socios senior. Llevaba un smoking sospechosamente parecido al del vídeo. Intentaba parecer tranquilo. Pero la tensión lo delataba. Su risa, demasiado alta. Demasiado forzada. Aún no me había visto. Eleanor, por supuesto, también estaba. Traje rígido de brocado. Rodeada de sus amigas. Me vio. Nuestros ojos se encontraron. Su rostro, normalmente sereno, se tensó en un gesto de odio puro. Levanté mi copa en un brindis mínimo. Burla elegante. Desvió la mirada. Su cuello enrojecido. Objetivo a las 2. Susurró Chloe. Parece que va a explotar. Y sus socios están incómodos. Perfecto, dije. Vamos a incomodarlos más. El plan era simple. Esperar el momento adecuado. Había un segmento donde se agradecía a los grandes donantes. Como patrocinadora y compradora de mesa, mi nombre sería mencionado. Subiría. Aceptaría el reconocimiento. Y hablaría. La cena fue una pantomima surrealista. Me senté con mi equipo. Un núcleo de lealtad en medio de miradas curiosas y juiciosas. Hablamos de mercados.
De salidas a bolsa. De negocios reales. Mucho más reales que el teatro dorado que nos rodeaba. Escuché fragmentos de conversación de otras mesas. Se fue con una condesa europea. Le congeló todo. Eleanor está mortificada. Siempre supe que ella era demasiado para él. Y entonces llegó el momento. El presidente del comité, Preston O'Ginsworth, tomó el micrófono. Agradecimientos. Nombres. Empresas. Y por supuesto, nuestros amigos de Blackwell y Thornton. Aplausos. Liam se levantó. Sonrisa tensa. Y estamos encantados de recibir a una nueva pero increíblemente influyente colaboradora este año. Silva Capital, liderada por la visionaria Raven Silva. Los aplausos fueron distintos. Más dudosos. Más curiosos. Me levanté. Alisé el vestido. Caminé hacia el escenario. El sonido de mis tacones era lo único que se escuchaba. Cientos de ojos sobre mí. Tomé la placa de cristal grabado de manos de Preston. Y me giré hacia el micrófono. Gracias, Preston, dije al micrófono, con la voz clara y serena, proyectándose con facilidad en el silencio de la sala. Me giré hacia el público. Busqué a Liam entre la multitud. Ahí estaba. Pálido. Como un ciervo paralizado ante las luces de un coche a toda velocidad. Es un honor estar aquí esta noche apoyando una causa tan importante. Continué, con una profesionalidad impecable. Y debo decir que es maravilloso estar en una sala llena de caras conocidas. Especialmente después de las semanas tan movidas que he tenido. Una risa nerviosa recorrió la sala. Esto no estaba en el guión. Sonreí con una leve ironía. Muchos de ustedes probablemente han escuchado algunos rumores. Así que, para evitar cualquier confusión, hice una pausa. Dejé que el silencio creciera. Aunque estoy atravesando el final inesperado y bastante abrupto de mi matrimonio, mi enfoque sigue estando en mi trabajo, mi equipo y en causas como esta. Miré a Liam. Directa. Fría. Y sí quiero tomarme un momento para ofrecer mis más sinceras felicitaciones, públicamente, a mi pronto exmarido, Liam Blackwell. La sala quedó tan en silencio que se podía escuchar el hielo derritiéndose en las cubiteras. Continué, con un tono ligero, casi conversacional. Felicidades, Liam, por tu reciente matrimonio con Sarapina Bonhausen en Suiza. Parecía una ceremonia preciosa. Y también una felicitación especial para su madre, Eleanor. Giré la mirada hacia su mesa. Parecía al borde de un colapso. Un verdadero milagro médico. Me alegra muchísimo verla tan radiante esta noche, Eleanor. La última vez que supe, estaba enfrentando una enfermedad crítica en Zúrich. Pasar de eso a bailar en la boda de su hijo en Wengen en cuestión de días. Es inspirador. De verdad. Un testimonio del sistema de salud suizo, o quizá del poder restaurador de un buen traje de Chanel. Los murmullos se convirtieron en jadeos. Algunas risas nerviosas. Preston, al costado del escenario, me hacía señas desesperadas para que cortara. Lo ignoré. Sé que ha habido cierta confusión, dije, y mi voz se endureció apenas. Así que, para aclararlo todo, déjenme compartir la buena noticia con todos. Le hice una leve señal a Chloe, que estaba junto al técnico audiovisual que habíamos persuadido previamente. La pantalla gigante detrás de mí cobró vida. Apareció el vídeo. Gigante. Liam sonriendo en su smoking. Sarapina en su vestido. El beso. El texto. Almohadilla boda Blackwell almohadilla cuento suizo. El murmullo se convirtió en una ola de shock. Dios mío. Escuché a alguien decir. El vídeo se congeló en el beso. Luego, con un clic limpio, la pantalla se dividió. A un lado, la imagen congelada. Al otro. Documentos. Primero, el extracto de la tarjeta. $12.000 en la joyería de Zúrich. Resaltado. Luego, la solicitud de licencia de matrimonio en Wengen. Fecha, 6 semanas antes. Después, el recibo del paquete de boda en la capilla Burgast. También resaltado. Finalmente,
Una página web de una clínica oncológica de última generación. El nombre Dr. Reinhardt. Marcado con una gran X roja. Y al lado, una foto del informe de Marcus Thorne. Eleanor Blackwell, con su traje Chanel, riendo al salir de un spa en Zúrich. Fecha: el día después del supuesto diagnóstico. Me giré hacia el micrófono. La sala era caos. Liam había pasado de pálido a gris. Uno de sus socios lo sostenía del brazo. Eleanor había desaparecido. Como pueden ver, dije, con una calma cortante, es una historia feliz. Una boda sorpresa, una recuperación milagrosa, y un nuevo capítulo para la familia Blackwell. Les deseo lo mejor. Dejé que mi mirada recorriera la sala. En cuanto a mí, espero con interés mi propio nuevo capítulo. Uno con mucha menos ficción creativa. Gracias. Dejé la placa sobre el atril. Asentí levemente. Y bajé del escenario. El silencio duró 3 segundos. Luego explotó. No miré atrás. Chloe caminó a mi lado. Sonriendo. Mierda, Raven, eso no fue una revelación. Fue una ejecución pública. Una autopsia social, corregí, sin detenerme. La gente nos miraba. Impacto. Morbo. Juicio. No importaba. Estábamos casi en la salida cuando él apareció. Bloqueándonos el paso. Liam. Destrozado. Su rostro era una mezcla de furia y humillación. «Estás loca», escupió, temblando. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo demonios te atreves? Me arruinaste. Arruinaste todo». Me detuve. Lo miré como si fuera un insecto. ¿Yo te arruiné? Lo hiciste tú solo. Yo solo mostré las pruebas. Considéralo una cortesía. Ahora, quítate. Vas a pagar por esto, susurró, acercándose. Olía a alcohol. Te voy a destruir. Voy a desmantelar Silva Capital pieza por pieza. Yo. No vas a hacer nada. La voz de David Chin apareció a mi lado. Sosteniendo su teléfono. Si no retrocede ahora mismo, señor Blackwell, llamaré a la policía por amenazas y acoso. La orden de restricción ya está en trámite. Sería una pena que su noche termine en una celda. Liam miró de David a mí. Desesperado. Derrotado. La pelea se le escapó del cuerpo. El hombre que me llamó necesitada. Que organizó una boda secreta. Que creyó que podía salirse con la suya. Ya no estaba. Solo quedaba una sombra. Retrocedió. Murmuró algo incoherente. Y se abrió paso hacia el bar. David me miró. Un poco teatral, pero efectivo. Acabas de hacer que cualquier negociación sea 1000 veces más fácil. No le queda capital social. Gracias por estar aquí. El mejor espectáculo de la ciudad, respondió, seco. Ahora te recomiendo que te vayas. Ya hiciste tu punto. Y de forma espectacular. Chloe y yo salimos a la noche fresca de San Francisco. El ballet trajo mi coche. Mientras nos alejábamos, el museo brillaba a lo lejos. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Eres una vulgar sin clase. Nunca volverás a ser bienvenida en la sociedad decente. Te acabas de ganar un enemigo de por vida. Eleanor Blackwell. Se lo mostré a Chloe. Se rió. ¿Sociedad decente? Cariño, acabas de incendiar toda esa casita del árbol. ¿A dónde vamos? Necesito un trago de verdad. Miré el mensaje. Luego la ciudad. Mi ciudad. Lo eliminé. A casa, dije. Mañana tengo una empresa que dirigir. La gala había terminado. La reputación de Liam, destrozada. La posición social de Eleanor, reducida a cenizas. La narrativa ya estaba definida. Él, un mentiroso, infiel y bígamo. Ella, una matriarca manipuladora. Y yo. La esposa traicionada que respondió con precisión fría y perfecta. La primera batalla pública había terminado. Y no solo había ganado. Había cambiado las reglas del juego. La guerra continuaría.
Pero ahora el enemigo estaba herido, expuesto y huyendo. Las consecuencias de la gala fueron inmediatas y deliciosas. El correo de David Chin a la mañana siguiente era casi elegante en su satisfacción contenida. Reginald Worthington III ha renunciado como abogado de Liam Blackwell, citando diferencias irreconciliables. El nuevo abogado, de un bufete medio, ya nos ha contactado. Ofrecen acuerdo. Liam conserva su fideicomiso personal. Tú te quedas con todo lo demás. Está levantando bandera blanca. Quiere que esto desaparezca. En silencio. Leí el mensaje en mi despacho en Silva Capital. La luz de la mañana se reflejaba en la bahía de San Francisco frente a mi ventana. Chloe estaba sentada en el borde de mi escritorio, tomando un latte. ¿Bandera blanca?, dijo, arqueando una ceja. Después de lo de anoche, no se está rindiendo. Está intentando salvar lo que queda. Exacto, respondí, entrelazando los dedos. No es una rendición. Es una retirada táctica. Se queda con el fideicomiso familiar intacto, se lame las heridas, se muda a Europa con su esposa de sangre azul, y vive de eso mientras su madre intenta reconstruir su posición social. Negué lentamente. No. Yo no congelé cuentas ni lo destruí públicamente para que tenga un exilio cómodo. Quiero que sienta las consecuencias. Todas. Abrí un correo para David. Rechazar la oferta. Contraoferta. No recibe nada de los activos conjuntos. Debe devolver, con intereses, cada centavo de dinero marital gastado en Sarapina Bonhausen, la boda y sus viajes médicos a Zúrich, según el informe contable adjunto. También cubre todos mis honorarios legales. Procedemos a juicio. El prenupcial es claro, pero quiero que un juez lo confirme públicamente. La respuesta de David llegó casi al instante. Agresivo. Me gusta. Lo va a aterrar. Enviando. La contraoferta fue como lanzar una cerilla encendida a una habitación llena de gasolina. El nuevo abogado de Liam, un tal Bill Garner, llamó a David en menos de una hora. Escuché la llamada en altavoz desde su despacho. David, sé razonable, suplicó Garner, con la voz tensa. Mi cliente está dispuesto a ceder todos los activos conjuntos. Son millones. Tu clienta ya gana financieramente. Exigir la devolución de... ¿Qué es esto? ¿280.000 euros más honorarios? Es punitivo. Un juez lo verá así. La voz de David fue hielo puro. Bill, un juez verá a un hombre que defraudó a su esposa, cometió bigamia y usó dinero marital para financiar una aventura y una segunda boda. El prenupcial permite la pérdida total de activos conjuntos en casos de fraude. Mi clienta está en todo su derecho de exigir restitución completa. Tenemos pruebas. Línea de tiempo. Certificado de matrimonio. Esto no es castigo. Es reparación. ¿Por qué debería mi clienta financiar su nueva vida? No es un monstruo, insistió Garner, débil. Cometió un error. Ha perdido su reputación, su posición. La perdió en el momento en que dijo sí, acepto a otra mujer, interrumpió David. Nuestra oferta se mantiene. Y además estamos preparando una demanda civil por fraude y daño emocional. El proceso de descubrimiento será exhaustivo. Citaremos correos, mensajes, registros financieros del fideicomiso Blackwell de los últimos 5 años. Interrogaremos a Eleanor Blackwell. A Sarapina Bonhausen. Al organizador de la boda. Vamos a levantar cada piedra de su mundo privilegiado, o firma el acuerdo. Silencio. Pesado. Se lo presentaré a mi cliente, murmuró Garner. La llamada terminó. David me miró. Se negará. Su madre le dirá que se niegue. No quieren que el fideicomiso salga a la luz. Bien, respondí. Que peleen. Y pelearon. La batalla legal se convirtió en una guerra de desgaste. Pero yo jugaba en más de un frente. Me reuní con Anya, mi directora financiera. El fideicomiso Blackwell tiene un 15% en el Coastal Winery Fund, le dije. Y Silva Capital es el mayor inversor.
Quiero activar la cláusula de recompra forzada. Riesgo reputacional. El escándalo público afecta la confianza del fondo. Anya sonrió. Es agresivo, pero viable. Va a generar una batalla de valoración. Meses de costos legales. Perfecto. Hazlo. Luego llamé a Marcus Thorne. Las deudas de los Bonhausen. ¿Quién las tiene? Un consorcio de bancos austríacos. Bastante duros. Envíales un paquete anónimo, ordené. Toda la evidencia. El divorcio, el congelamiento, la caída del dinero de Blackwell. Que entiendan que el rescate está muerto. Eso va a generar pánico, respondió. Y lo hizo. En menos de una semana, el matrimonio de Liam empezó a desmoronarse desde fuera. Los Bonhausen, al darse cuenta de que su salvación había desaparecido, se volvieron contra él. Sarapina no era tan ingenua como parecía. Estaba furiosa. Recibí un correo. Remitente desconocido. Asunto. Sarapina. Lo abrí. Señora Silva. No me conoce, pero creo que tenemos un problema en común. A mí también me mintieron. Me dijeron que Liam Blackwell era un hombre poderoso, terminando una separación amistosa. Me dijeron que usted no era relevante. Ahora veo que fui un peón en el juego de su madre, y una tonta en la desesperación de mi familia. No quiero estar casada con un mentiroso. Estoy solicitando la anulación. Tengo información. La boda fue idea de Eleanor. Liam dudó, pero es débil. Tengo correos. Grabaciones. Quiero mi libertad. Y quiero ver cómo el plan de Eleanor se derrumba. ¿Hablaría conmigo? Me quedé mirando la pantalla. Un regalo inesperado. Una traición, desde dentro del enemigo. Reenvié el correo a David y a Marcus. Verifiquen que sea ella. Si lo es, abrimos canal seguro. La alianza se formó. Sarapina resultó ser inteligente, práctica, y tan traicionada como yo. Nos entregó todo. Correos de Eleanor negociando el acuerdo. Audios despreciándome. Promesas de dinero que ahora eran imposibles. Con eso, David destruyó la defensa de Liam. En una de las declaraciones, cuando intentó sostener la historia de la fusión de negocios. David reprodujo un audio. La voz de Eleanor. Fría. Precisa. El sentimentalismo es para la clase media. Raven fue una fase. Exitosa, lo admito, pero una fase. El dinero de Silva es nuevo. El nombre Bonhausen es historia. Es hora de crecer y cumplir con tu deber. Ella estará bien. Ella tiene su pequeño negocio. Seremos generosos en el acuerdo, continuó la voz de Eleanor en la grabación. Pero vas a subirte a ese avión a Zúrich y vas a casarte con esa chica. Es lo mejor para la familia. Es lo que se espera. La voz de Liam, apagada. Derrotada. ¿Y si no lo hago? Entonces tendrás que explicarle a los administradores por qué perdiste tu lugar en la familia. El fideicomiso es un privilegio, Liam. No un derecho. Está ligado a la responsabilidad. Mi responsabilidad es proteger el legado Blackwell. La tuya es obedecerlo. Frente a eso, la resistencia de Liam se quebró. El tribunal falló. El acuerdo prenupcial se aplicó en su totalidad. Las cuentas conjuntas, ya congeladas, fueron adjudicadas formalmente a mi favor. Además, Liam fue obligado a devolver 280.450 euros con 12 centavos al patrimonio marital, más mis honorarios legales, que ya rozaban otros 200.000. Su fideicomiso personal permaneció protegido. Pero ahora estaba sitiado. La demanda del fondo vinícola exigía una recompra de 2 millones. Los acreedores Bonhausen lo demandaban por incumplimiento. Y sus deudas legales eran asfixiantes. Financieramente, estaba destruido. Profesionalmente, acabado. Ningún bufete de la ciudad quería tocarlo. La gala se había encargado de eso. Era un paria. Un chiste. Una advertencia susurrada en salas de juntas y cócteles.
Fue un jueves por la tarde cuando llegó el golpe final. Salía de mi edificio de oficinas. El cielo, de un azul limpio y duro. Él estaba allí, esperando junto a la entrada del estacionamiento subterráneo. Apoyado contra la pared de hormigón. Como un espectro. Se veía peor que en la gala. Más delgado. Los ojos hundidos. El traje caro colgándole como si ya no le perteneciera. Olía a desesperación. Y a whisky barato. Raven, dijo, con la voz quebrada, interponiéndose en mi camino. Mi equipo de seguridad avanzó levemente. Levanté la mano. Está bien. Me detuve. A unos 3 metros de él. ¿Qué quieres, Liam? El tribunal ya decidió. No tenemos nada más que decirnos. Por favor, dijo. La palabra estaba rota. Por favor, tienes que parar esto. El fondo vinícola, van a forzar una venta a pérdida. Los bancos Bonhausen están amenazando con cargos penales en Austria. Mi madre ni siquiera responde mis llamadas. Sarapina se fue. Se llevó lo poco que quedaba en el apartamento y se fue. No tengo nada, Raven. Nada. Lo miré. Este hombre que había sido mi esposo. No sentí nada. Ni un atisbo de lástima. Tienes tu fideicomiso, Liam. Cuando pagues lo que me debes y saldes tus otras deudas, quizá te quede algo. Tal vez puedas conseguir un trabajo. ¿Probaste en ventas? Una sonrisa grotesca se dibujó en su rostro. ¿Un trabajo? Claro. Dio un paso torpe hacia mí. Mi guardia se tensó. Me destruiste. Me quitaste todo. ¿Valió la pena? ¿Tu venganza valió destruir la vida de un hombre? Tú hiciste eso, respondí, con precisión fría. Tú tomaste cada decisión. La aventura. Las mentiras. La boda. Elegiste escuchar a tu madre. Elegiste traicionarme. Elegiste cometer fraude. Ahora vive con ello. Hice una pausa. Lo único que trajiste a esta relación fue audacia. Y ya ni eso tienes. Ahora solo eres un deudor. El peso de mis palabras. Lo rompió. Su rostro se derrumbó. No en ira. En algo vacío. Sin fondo. Y entonces, en medio del hormigón, con mi equipo de seguridad y un mensajero como testigos, Liam Blackwell cayó de rodillas. Por favor, Raven, sollozó. Lo siento. Lo siento mucho. Fui débil. Fui estúpido. Nunca la amé. Fue un error. Por favor, detente. Haré lo que sea. Firmo lo que sea. Solo, déjame respirar. Por lo que tuvimos durante 8 años. Por favor. Lo miré desde arriba. Ese hombre roto. Este era el momento que había imaginado. Después de ver el vídeo. La victoria absoluta. Y aún así. Sabía a cenizas. Levántate, Liam, dije, sin emoción. Te estás humillando. El tiempo de las disculpas ya pasó. Ahora es el tiempo de las consecuencias. Disfruta la vida que elegiste con Sarapina. Hice una pausa. Ah, no. Se fue también. Parece que no eres una buena inversión para nadie. Pasé a su lado. Sin mirar atrás. Mi guardia abrió la puerta del coche. Me senté. Antes de cerrar, lo vi una última vez en el espejo retrovisor. De rodillas. La cabeza entre las manos. Temblando. El coche arrancó. Se mezcló con el tráfico de la ciudad. La venganza. Ese fuego frío que me había impulsado durante semanas. Empezó a disiparse. No fue reemplazado por felicidad. Ni por alivio. Sino por un vacío tranquilo. Y una certeza absoluta. Se había acabado. Él había desaparecido. No solo de mi vida. Sino de cualquier vida que se pareciera a la que había destruido. Yo había ganado. Ahora tenía que descubrir quién era sin esa batalla. La conferencia de prensa de Sarapina Bonhausen fue un golpe maestro. No la hizo en un despacho frío ni en un tribunal. Eligió una pequeña galería de arte en Viena.
Un guiño al pasado de su familia. Vestida de negro. Elegante. Sobria. Nada que ver con el vestido de novia de un mes antes. Frente a cámaras de todo el mundo. Yo la vi en directo desde mi despacho. Un vaso de agua con hielo en la mano. La venganza, descubrí, se sirve mejor fría. Pero ver a tu antigua rival dar el golpe final. Es casi igual de satisfactorio. Mi nombre es Sarapina Bonhausen, comenzó, en inglés perfecto, con un acento que daba peso a cada palabra. Hace un mes contraje matrimonio con Liam Blackwell bajo circunstancias completamente falsas. Pausa. Miró directo a cámara. Se me hizo creer, por su madre, Eleanor Blackwell, y por la desesperación de mi propia familia, que se trataba de una unión basada en respeto mutuo. Se me dijo que su matrimonio anterior estaba terminado. Que su esposa estaba al tanto. Todo era mentira. Sus ojos, firmes. He descubierto la verdad. Liam Blackwell engañó a su esposa, Raven Silva, inventando una crisis médica para viajar a Suiza y casarse conmigo en secreto. Yo fui una participante involuntaria en un fraude. Los periodistas murmuraban. He entregado toda la evidencia. Correos, grabaciones y acuerdos financieros al equipo legal de la señora Silva y a las autoridades. Estoy solicitando la anulación del matrimonio. Una voz desde el público. ¿Está diciendo que la familia Blackwell intentó comprarla? Sarapina levantó el mentón. Estoy diciendo que lo intentaron. Mi familia tiene deudas. Los Blackwell ofrecieron salvación financiera a cambio de un título. Yo era la moneda de cambio. Creí en el cuento. Pero era una transacción. Respiró. Lamento profundamente el daño causado a la señora Silva, quien fue la principal víctima. Estoy aquí para disculparme públicamente, y para decir la verdad. Eleanor Blackwell lo organizó. Liam Blackwell lo ejecutó. Y yo, ya no soy un peón. El vídeo se volvió viral. Titulares. Escándalo. El nombre de Eleanor. Antes sinónimo de prestigio. Ahora era sinónimo de manipulación despiadada. Liam se había convertido en un chiste. Sarapina, en un giro inesperado, emergió como una figura casi simpática. Una joven utilizada por su propia familia y manipulada con frialdad por otra aún más despiadada. Su anulación avanzaba rápidamente. Y con la evidencia que había aportado, sería cuestión de tiempo. Eleanor no respondió con rendición. Respondió con un último arrebato furioso. No envió un correo. Llamó. Desde un número nuevo. Contesté. Por curiosidad. Eres una víbora rastrera, escupió, sin rastro de su habitual tono refinado. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Esa estúpida de Sarapina, repitiendo tus mentiras, la pusiste en contra de su familia, en contra de la mía. Me recosté en la silla. Hola, Eleanor. ¿Te estás recuperando bien? Veo que el aire suizo aclara mucho las ideas. No te atrevas a ser insolente conmigo. Has destruido la vida de mi hijo. Has destruido nuestro nombre. ¿Para qué? ¿Por qué no pudiste retener a un hombre? ¿Por qué no era suficiente? Los insultos. Ya no tenían peso. Yo no destruí nada, Eleanor. Lo hiciste tú. Intentaste intercambiar a tu hijo por un título y una apariencia de clase que nunca tuviste. Fallaste de forma espectacular. Y ahora todo el mundo lo sabe. Respiraba con dificultad. Te voy a demandar por difamación. A ti y a esa cazafortunas de Sarapina. Voy a enterrarlas en demandas hasta que no les quede nada. Puedes intentarlo, respondí con calma. Pero tu dinero ahora mismo está ocupado pagando mis honorarios legales y defendiendo las demandas de los acreedores Bonhausen y el fondo vinícola. Yo ahorraría, Eleanor. La respetabilidad es cara. Y tú acabas de declararte en bancarrota social. Silencio. Cuando volvió a hablar. Ya no era solo rabia. Era algo peor. Él nunca te amó, dijo. Se quedó contigo por lástima. Y por tu dinero. Yo le dije que se quedara cerca de la inteligente con capital. Le dije, es útil. Tú siempre fuiste una herramienta.
Las palabras estaban diseñadas para destruir. Pero no lo hicieron. Cayeron, como una confirmación. Lo sé, respondí. Y ese reconocimiento pareció descolocarla. Y tú eres una estratega mediocre, Eleanor. Te volviste codiciosa. Quisiste el dinero nuevo y el nombre antiguo. Y pensaste que podías desechar a la persona que generó ese dinero. Ese fue tu error. Hice una pausa. Yo nunca fui una herramienta. Yo era la forja. Y tú, y tu hijo, entraron directo al fuego. Me levanté. Y ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir. Una de verdad. No vuelvas a llamar. Colgué. Bloqueé el número. Luego llamé a David. Eleanor acaba de amenazar con demandar por difamación. Quiero anticiparme. Presenta una demanda contra ella, daño emocional, conspiración para fraude, interferencia en el matrimonio. No me importa si prospera. Quiero el proceso de descubrimiento. Quiero todo a la luz. David soltó una risa baja. Hecho. Solo la amenaza debería hacerla retroceder. Y así fue. Ante la posibilidad de que sus correos, finanzas y vida privada fueran expuestos. Eleanor cedió. Su abogado, uno distinto al de Liam, contactó a David. Querían un acuerdo. El precio. Una disculpa pública, escrita. Y el compromiso de no volver a contactarme ni mencionar mi nombre. A cambio, yo retiraría la demanda. David redactó la disculpa. Era humillante. Perfecta. Yo, Eleanor Blackwell, expreso mi profundo arrepentimiento por el daño causado a Araben Silva por mis acciones y las de mi hijo Liam. Los eventos relacionados con su matrimonio en Suiza fueron resultado de un juicio erróneo y mala comunicación de mi parte. Me disculpo sin reservas por cualquier angustia ocasionada. No era toda la verdad. Pero era suficiente. Firmó. La publicamos. Los titulares fueron breves. Y letales. La última estocada a su reputación. Una semana después, me senté frente a Liam en una sala de reuniones neutral en la oficina de David Chin. La firma final. Divorcio. Acuerdos financieros. Todo. Parecía un fantasma. Más delgado. Envejecido. Los ojos vacíos. A su lado, Bill Garner, visiblemente incómodo. Firmamos en silencio. Mecánico. El sonido de la pluma sobre el papel. Luego, el sello notarial. El matrimonio que comenzó en un registro civil 8 años atrás. Terminó con ese clic seco. Garner recogió sus documentos y se fue. Liam no se movió. Miraba la mesa. Ya está, Liam, dije, poniéndome de pie. Eres libre de irte. Levantó la mirada. Y por un instante, apareció esa vieja rabia impotente. Me destruiste, dijo, con voz rota. Me quitaste todo. El dinero. El nombre. Mi madre no me habla. Sarapina, la convertiste en un arma. No tengo nada. No me senté. Lo miré desde arriba. No, Liam. Tú hiciste eso. Yo solo me aseguré de que nadie limpiara tu desastre. Tomé mi copia del divorcio. Disfruta la vida que elegiste con Sarapina. Pausa. Lo vi tensarse. Ah, cierto. También te dejó. Parece que nadie quiere el producto de la ambición de tu madre. Ni siquiera ella. Me giré. Caminé hacia la puerta. Mi mano en la manija. Su voz me detuvo. No fue un grito. Fue un susurro roto. ¿Algo de estos 8 años fue real, para ti? No me di vuelta. Pensé en los primeros años. Las conversaciones. Los sueños. Todo lo que creí. La respuesta era compleja. Pero él no merecía esa complejidad. El prenupcial era real, dije. Abrí la puerta. Y esto también. Salí. Lo dejé solo. Con las ruinas de su vida. David caminó a mi lado en el pasillo. Limpio. Eficiente. ¿Se terminó? Pregunté. Legal, financiera y socialmente. Sí. Es un no ente.
Probablemente se irá a algún rincón barato de Europa, vivirá de lo poco que le quede y desaparecerá. Eleanor se retirará a su propiedad en Connecticut, y fingirá que nada de esto ocurrió. Sarapina obtendrá su anulación, continuó David, escribirá unas memorias y se convertirá en una celebridad menor defendiendo a mujeres engañadas por familias ricas. ¿Y tú? Se detuvo frente al ascensor. Tú vuelves a ser Raven Silva. Sea quien sea ahora. Las puertas se abrieron. Entré. Se cerraron. El pasillo elegante desapareció. El campo de batalla legal quedaba atrás. El descenso fue silencioso. Suave. Estaba sola. El vacío volvió. Ese silencio amplio, profundo. Pero ahora era distinto. No era solo la ausencia de él. Ni de la guerra. Era espacio. Espacio sin dueño. Sin plan. Aterrador. Y emocionante. La guerra había terminado. Yo había ganado. Todos los objetivos cumplidos. Todos los enemigos derrotados. Ahora venía lo difícil. Decidir qué construir en la paz. Un año después, exactamente el mismo día en que vi el vídeo en el Instagram de Tiffany. Estaba detrás del escenario del Moscone Center. El murmullo de 3000 personas se filtraba a través de las cortinas. Mi teléfono vibró. Un recordatorio antiguo. Hoy, Keynote Tech Fusion Summit, 10 de la mañana. Debajo. Otro correo. Remitente. Forbes. Asunto. Aprobación final. Portada. 5 minutos. Señora Silva, susurró una asistente de producción, nerviosa, con un portapapeles en las manos. Asentí sin levantar la vista. Abrí el correo. Ahí estaba. La portada final. Una fotografía en alto contraste. Yo, en el balcón de mi nuevo penthouse en Pacific Heights. El puente de la bahía brillando detrás. El titular. Raven Silva, la inversora que construyó un imperio desde las cenizas. Subtítulo. Cómo transformó una traición personal en un fondo de 500 millones enfocado en tecnología liderada por mujeres. Sonreí. No con arrogancia. Con precisión. La sonrisa de alguien que ve su estrategia ejecutarse exactamente como había previsto. Chloé, apoyada en unas cajas de equipo, me observó. ¿La portada? La portada, confirmé, mostrándole la pantalla. Sonrió. Orgullosa. Como debe ser. ¿Lista para salir ahí y dominar otra vez? ¿Lista para hablar del rendimiento del fondo Synapse 2 y nuestra nueva tesis en inteligencia artificial aplicada al clima? Respondí, guardando el teléfono. Todo lo demás es ruido. El encargado de escena hizo la señal. Salí. Luz. Aplausos. Pero eran distintos. Un año atrás habrían sido educados. Ahora. Eran contundentes. Reales. Yo era el evento principal. Me paré en el podio. Centro absoluto. Sin notas. Hace un año, comencé, con voz firme, mi vida personal explotó públicamente en una bola de fuego bastante predecible de audacia masculina y mala planificación. Risas. Reconocimiento. La historia ya era leyenda. Y en las cenizas de todo eso, encontré algo interesante. Claridad. Hablé durante 30 minutos. Resiliencia. Patrones. Decisiones. Tecnología. Capital. Fundadoras ignoradas por un sistema que nunca fue diseñado para ellas. Anuncié el primer cierre de mi nuevo fondo. Etelade Capital. Nombrado por una reina sajona que construyó fortalezas y derrotó invasores. El público lo entendió. Lo celebró. Las preguntas fueron precisas. Mercado. Riesgo. Estrategia. Nada de mi divorcio. Este era mi territorio ahora. No una jaula dorada. Sino esto. Después, en el backstage, Chloe me dio una copa de champagne. Perfecto, como siempre. Y el nombre Etelade. Brillante. ¿Cómo va lo otro? Pregunté. Lo otro. Era lo último que quedaba. Todo cerrado, respondió.
Liam se mudó a un departamento de un dormitorio en Bratislava el mes pasado. No me preguntes por qué ahí. Supongo que era lo más barato con vuelo directo desde Zúrich. Ahora trabaja como consultor legal en un estudio pequeño que gestiona subsidios agrícolas de la Unión Europea. Un favor de un amigo. Bebí un sorbo. Eleanor. Prácticamente recluida en su casa en Connecticut. Rodeada de asistentes pagados. Sus amigas desaparecieron después de la carta pública. El fideicomiso está atascado en litigios con los austríacos. No están en la ruina, pero ya no fluye el dinero como antes. ¿Y Sara Pina? La sonrisa de Chloe se volvió maliciosa. Firmó un contrato editorial de 6 cifras. Título: De peón a reina. Asentí. Una forma de justicia. No explosiva. No dramática. Pero suficiente. Mi teléfono personal vibró. No lo usaba casi nunca. Hoy sí. Número desconocido. Código +421. Eslovaquia. Abrí el mensaje. Raven. Sé que no quieres saber de mí. No sé por qué escribo. Estoy en un bar en Bratislava, mirando la lluvia. Todo terminó. Mi madre es una sombra. Mi vida es un chiste. Todos lo saben. Pienso en esa capilla todos los días. No en ella. En ti. En tu cara cuando me fui. Pensé que eras necesitada. Fui un idiota. Fui débil. Fui todo lo que despreciabas. Destruí lo mejor que tuve por una fantasía. Mi madre me vendió. No tiene sentido escribir esto. Solo, lo siento. De verdad. Espero que seas feliz. Espero que hayas construido algo hermoso de las ruinas que dejé. Merecías mucho más que yo. Liam. Lo leí una vez. Y otra. Autocompasión. Drama. Todavía actuando. Incluso en su caída. Antes, eso habría provocado rabia. O una respuesta fría. Ahora. Nada. Ruido. Simplemente lo borré. Bloqueé el número. El último hilo. Cortado. ¿Lo eliminaste? Preguntó Chloe. Un fantasma, respondí, intentando habitar una casa vacía. Esa noche celebramos. No en un club exclusivo, sino en un restaurante nuevo, ruidoso, lleno de vida en el Mission. Propiedad de una de mis fundadoras. Mi equipo estaba allí. David Chin. Marcus Torne, que, sorprendentemente, ahora compartía entradas con Chloe. Y un grupo de mujeres brillantes cuyas empresas financiábamos. El aire vibraba. Ideas. Risas. Copas chocando. Futuro. En la cabecera de la mesa larga. Chloe se puso de pie. Levantó su copa. La conversación se apagó poco a poco. Hace un año, dijo Chloe, alzando la voz, una amiga mía vio cómo su mundo ardía por culpa de un cobarde y una manipuladora. Mucha gente simplemente se habría quemado con ese fuego. Habrían aceptado el acuerdo, lamido sus heridas, y se habrían hecho más pequeñas. Me miró. Sus ojos brillaban. Pero ella no. No esta mujer. No solo apagó el incendio. Tomó las cenizas, las usó como combustible, y construyó una maldita fortaleza. Y después abrió las puertas, y empezó a construir reinos para el resto de nosotras. Levantó la copa. Así que brindo por Raven. La reina que reconstruyó su propio castillo, y luego se convirtió en el banco para todas las demás reinas con un plan. El aplauso fue ensordecedor. Las copas chocaron a mi alrededor. Me puse de pie. Conmovida. Pero no por las palabras. Sino por las miradas. No había lástima. Ni morbo. Solo respeto. Ambición compartida. Gracias, Chloe, dije, con voz firme. Miré la mesa. Pero este brindis no es por mí. Es por la claridad. Por saber identificar una mala inversión a tiempo, y tener el valor de cortar pérdidas. Es por reinvertir tu energía en algo que sí genere retorno. En los negocios, y en la vida. Levanté la copa un poco más. Por mejores decisiones. Por inversiones más inteligentes.
y por construir algo que nadie pueda quitarnos, salvo nuestra propia debilidad. Salud, respondieron al unísono. El eco llenó el restaurante. Más tarde, cuando la noche empezaba a calmarse, salí un momento. Necesitaba silencio. El aire de San Francisco era fresco. El cielo, despejado. La ciudad se extendía frente a mí. Como un circuito de luces. Como posibilidades infinitas. Pensé en la casa silenciosa de hacía un año. En el eco de una puerta cerrándose. En la furia. En los cálculos. En la guerra. La victoria había sido dulce. Necesaria. Pero esto. El murmullo detrás de mí. La ciudad delante. La calma dentro de mí. Esto era mejor. La venganza no estaba solo en atacar. Estaba en la inteligencia. En la paciencia. En negarte, por completo, a volver a ser la presa de nadie. Liam. Eleanor. Toda esa ficción dorada de la vieja vida. Capítulo cerrado. Un caso de estudio. Yo ya no era la mujer traicionada. Era la arquitecta de lo que venía. El castillo estaba construido. El reino, asegurado. Y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, era completamente mío. Me di la vuelta. Regresé a la luz. Al ruido. Con una sonrisa limpia. Sin fantasmas. Solo con la promesa clara y brillante de todo lo que estaba por venir.